Hola, buen día. Mi nombre es Emma Briceño y estaremos hablando sobre las infecciones septicémicas. Es importante saber que la septicemia es una afección que pone en riesgo la vida que se da cuando la respuesta del cuerpo a una infección provoca daños en sus propios tejidos. Cuando se activan los procesos que combaten infecciones en el cuerpo, estos hacen que los órganos no funcionen correctamente. La septicemia puede progresar y convertirse en un choque séptico. Esta es una disminución considerable en la presión arterial que puede provocar graves problemas orgánicos y la muerte. El tratamiento temprano con antibióticos y líquidos intravenosos mejora las posibilidades de sobrevivir. Si bien cualquier tipo de infección, ya sea bacterial, viral o fúngica, puede causar septicemia, las infecciones que más a menudo lo hacen son aquellas que se desarrollan en los siguientes sitios, como en los pulmones, como una neumonía, en riñón, vejiga y otras partes del sistema urinario, el sistema digestivo, en el torrente sanguíneo, que esta es la bacteremia, sitios de catéter, heridas o quemaduras. Ahora hablemos qué es la bacteremia. La bacteremia es la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Puede producirse espontáneamente durante la infección de determinados tejidos por el uso de sondas gastrointestinales o catéteres venosos, o después de procedimientos odontológicos digestivos, la curación de heridas u otras maniobras. La bacteremia es comúnmente diagnosticada a través de un hemocultivo, donde se incuba una muestra de sangre en un medio que permite el crecimiento de bacterias a partir del cual pueden ser aisladas e identificadas. El hemocultivo se solicita cuando se observa sepsis, fiebre de origen desconocido, fiebre en pacientes inmunocomprometidos, desarrollo desfavorable de cuadros infecciosos o resistencia al tratamiento por antibióticos. La repetición de hemocultivos a intervalos de tiempo permite monitorear la eficacia de los tratamientos. Muchas personas se recuperan completamente de la bacteremia. Sin embargo, la bacteremia es grave y puede provocar sepsis. Cuando tiene sepsis, el daño a los órganos principales puede ser irreversible. La bacteremia se puede clasificar según el número de microorganismos diferentes que se encuentran en la sangre, como las monomicrobianas, que es un tipo de microorganismo frecuente en endocarditis y meningitis, entre otras afecciones. La polimicrobiana, más de un tipo, se da por infecciones intraabdominales o necrosis de piel y mucosa. Según su duración, esta la continua ocurre cuando existe algún foco bacteriano intravascular, como el caso de endocarditis, fiebre tifoidea, brucelitis o catéteres intravasculares. Intermitente, las bacterias aparecen y desaparecen del torrente sanguíneo, se da por accesos no drenados o en caso de fiebre de origen desconocido. La transitoria, que es la presencia momentánea de productos de heridas menores y manipulación de mucosas. Según el lugar de adquisición está la extrahospitalaria, intrahospitalaria y según el foco las primarias o de origen desconocido, la bacteremia oculta del lactante y bacteremias secundarias. La septicemia. La septicemia es una respuesta generalizada del organismo, que es sistémica, grave una bacteremia o una infección más una disfunción y de insuficiencia de un aparato esencial del organismo. La septicemia suele ser consecuencia de determinadas infecciones, por lo general adquiridas en el hospital. En un primer momento se presenta un aumento, en algunos casos disminución, de la temperatura corporal, acompañado a veces de escalofríos, con estremecimientos y debilidad. A medida que la septicemia empeora, el corazón late con más intensidad, la respiración se vuelve más rápida, se entra en un estado de confusión mental y la presión sanguínea disminuye. La septicemia tiene lugar cuando las toxinas producidas por ciertas bacterias provocan que las células del organismo liberen sustancias que desencadenan la inflamación, citocinas o citoquinas. Aunque las citocinas ayudan al sistema inmunitario a combatir la infección, pueden también tener efectos perjudiciales, provocan la dilatación de los vasos sanguíneos y por consiguiente la disminución de la presión arterial, favorecen la formación de coágulos de sangre en los pequeños vasos localizados en el interior de los órganos. Y también la sepsis es el término que se define como la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección, que supone una amenaza para la supervivencia de este mismo. Una sepsis grave o severa es la presencia de sepsis en asociación con manifestaciones de disfunción orgánica o de hiperfusión tisular, como la hipoxemia, oliguria, acidosis láctica, elevación de enzimas hepáticas, la alteración mental y trastornos de coagulación, entre otros. El síndrome de respuesta inflamatoria
Este trae por consecuencia una liberación descontrolada de mediadores que pueden causar daño ístico, insuficiencia múltiple de órganos y que se acompañan de gran mortalidad, de un 30%, a diferencia del síndrome séptico, que puede ser causada por una infección u otro tipo de lesión como quemaduras, traumas, la pancreatitis y el shock. Puede ser identificado por la presencia de al menos dos de las siguientes manifestaciones: una temperatura corporal mayor de 38 grados Celsius o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia mayor de 20 sobre minutos, cuenta global de leucocitos mayor de 12 por campo, la presencia de neutrófilos inmaduros. Un shock séptico es una afección grave que se produce cuando una infección en todo el cuerpo que lleva a que se presente una presión arterial baja peligrosa. El shock séptico ocurre con más frecuencia en las personas de edad muy avanzada y en las muy jóvenes. También puede ocurrir en personas que tienen un sistema inmunitario debilitado. El shock séptico posee varios estadios. Un estadio inicial, donde los tejidos están con déficit de perfusión. Disminuye el índice cardíaco, incremento del metabolismo anaerobio y producción de ácido láctico. El estadio de compensación, que es el reversible, está activado por el dióxido de carbono. La etapa progresiva, donde fallan los mecanismos de compensación por una profunda vasoconstricción, aparte del sistema nervioso simpático, y el estadio reversible o refractorio, que ya es con una necrosis celular y un síndrome de disfunción orgánica múltiple. La falla multiorgánica o fallo orgánico múltiple o fracaso multiorgánico es la presencia de alteraciones en la función de dos o más órganos en un paciente enfermo que requiere intervención clínica para lograr mantener la hemostasis. Hola, mi nombre es Rodríguez Chisiani y continuando con la exponencia vamos a hablar sobre las bacterias que producen septicemia. Teniendo en cuenta que las infecciones ocasionadas en los pulmones, el tracto urinario, la piel y los intestinos son aquellas que con más frecuencia causan septicemia. La mayoría de los casos no se identificaron la infección que produjo la septicemia. En los casos en los que se identificaron, las bacterias más comunes que causaron esta infección fueron Staphylococcus aureus, Escherichia coli y algunos tipos de Streptococcus. Los proveedores de atención médica, los pacientes y sus familiares, teniendo en cuenta que sus familiares pueden trabajar también en equipo para prevenir esta infección. Debemos de tener muy presente que la septicemia es una infección que pone en riesgo la vida de los seres humanos, que se da cuando la respuesta del cuerpo a una infección provoca daños a sus propios tejidos, como lo estábamos mencionando anteriormente. Cuando se activan los procesos de combate, los procesos que combaten estas infecciones en el cuerpo, esto hace que los órganos no funcionen adecuadamente. También puede progresar y convertirse en un choque séptico. Esta es una disminución considerable de la presión arterial que puede provocar grandes problemas orgánicos y hasta la muerte. Se podría decir que el tratamiento a temprana con antibióticos, líquidos intravenosos, podría mejorar las posibilidades de sobrevivir, teniendo en cuenta que tenemos algunas causas, que ya sea teniendo en cuenta que las causas de septicemia pueden ser tanto bacterial como viral o fúngica. Las infecciones que más a menudo son aquellas que se desarrollan en los siguientes sitios, como lo estaba diciendo anteriormente, los pulmones, que se podría considerar una neumonía, en los riñones, vejiga, en otras partes del sistema urinario también se podría encontrar este tipo de infección, en el sistema digestivo, sanguíneos, heridas o quemaduras. Teniendo muy presente que los factores de riesgo que aumentan los riesgos de septicemia se encuentran los siguientes, que sería una edad avanzada. En la infancia también se podría encontrar este tipo de infección, en el sistema inmunitario comprometido, en la diabetes, en las enfermedades renales y hepáticas. También podremos encontrar allí ingreso en las unidades de cuidados intensivos o hospitalizaciones prolongadas, dispositivos invasivos como catéteres intravenosos hasta intubación. También la administración previa de antibióticos
Hablando sobre etiología, podríamos decir que los síntomas no son causados por los microorganismos, teniendo en claro eso, sino que son productos químicos que libera el huésped. Teniendo en cuenta que aquellas respuestas que conducen a la sepsis pueden ser activadas por las infecciones de cualquier sitio corporal. Entre los sitios por lo general comunes que podríamos encontrar o por lo general iniciar una infección figuran aquellas del torrente sanguíneo, como los huesos, que esto por lo general es más común en niños. El riñón, infecciones en vías urinarias, el intestino, por lo general en asociación con peritonitis, podríamos decir, las meninges, meningitis, el hígado y la vesícula biliar. También, por punto muy importante y muy relevante, los pulmones, con una neumonía bacteriana, y pues en la piel tendríamos lo que sería la celulitis. En pacientes hospitalizados, los sitios habituales de infección incluyen ya las vías intravenosas, las heridas quirúrgicas, los drenajes quirúrgicos y los sitios de ruptura de piel conocidos como úlceras por presión, teniendo en cuenta que los pacientes hospitalizados son aún más propensos a adquirir este tipo de infecciones por este tipo de bacterias. Es por eso que debemos tener una buena prevención en cuanto a la parte hospitalaria. Buenos días, mi nombre es Isis Villamizar y el día de hoy les voy a hablar sobre la diferencia entre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la sepsis. Primero los vamos a ver de manera individual para poder establecer la diferencia y la relación que pueden tener el uno con el otro. Entonces empezamos con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La verdad su nombre lo dice todo, es una inflamación a nivel sistémico. Es decir, que varios órganos y tejidos van a cursar una inflamación de manera simultánea. Este síndrome lo encontramos principalmente en pacientes que están críticamente enfermos y muchas veces suele ser un mal pronóstico sobre el estado de salud del individuo. Ahora, este puede cursar en condiciones como lo son traumatismos, lesiones por hipoxia y también puede ser causado por sepsis y por supuesto puede ser causado por una sepsis de origen bacteriano. En cuanto a algunos cambios que pueden producirse en el individuo que está cursando con un síndrome de respuesta inflamatoria, tenemos variaciones en la temperatura corporal, bien sea un aumento por encima de los 38 grados centígrados o una disminución por debajo de los 36 grados centígrados. Esto depende muchísimo del individuo. También tenemos la presencia de taquicardia o bradicardia, pero es importante destacar que la bradicardia se produce en niños con una edad inferior al año. Y también tenemos que se puede producir una leucocitosis. Estos síntomas son muy inespecíficos, así que un individuo que curse con uno, dos o incluso las tres variaciones no quiere decir que esté cursando con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero si estamos viendo toda la clínica y nos apunta que lo que se está produciendo en el individuo es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estos cambios pueden ser definitivos para establecer el diagnóstico. Ahora, vamos a hablar sobre la fisiopatología del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos en la imagen, como pueden observar, 5 factores o 5 pasos de cómo evoluciona este síndrome. En una primera instancia tenemos la afectación inicial del endotelio. Lo primero que me va a producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un daño a nivel endotelial y es importante saber que esto no solo me va a ayudar a que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico permanezca, sino que me va a exacerbar también la respuesta inflamatoria del organismo, por lo que me va a multiplicar este síndrome. Tenemos en segundo lugar la lesión de los tejidos y es importante que este es el factor decisivo para que se produzca el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esta lesión de tejidos puede ser una lesión por hipoxia, puede ser producto de traumatismo o incluso producto de la liberación de radicales libres. Y en tercer lugar vamos a tener una liberación de citoquinas. Esto ocurre por los eventos que se han mencionado anteriormente, tanto por el daño a nivel endotelial como la lesión a nivel de los tejidos. El organismo va a empezar a liberar citoquinas producto de este daño, producto de estas lesiones. Y también se van a liberar factores tales como lo es el factor kappa beta. Este es un factor nuclear que va a ir a unirse al genoma y va a estimular la producción de
moléculas y de factores relacionados con la respuesta inflamatoria y por supuesto relacionados con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. A nivel celular, los radicales libres me van a desencadenar una serie de eventos que me van a liberar factores como el que mencioné anteriormente, el factor kappa beta. Y esto lo que va a hacer es estimularme los genes inflamatorios. Se va a unir al genoma y esto me va a causar la síntesis de factores, la síntesis de moléculas que están relacionadas con la respuesta inflamatoria del organismo. Y por último tenemos la adaptación del huésped. Pero es importante saber de esta adaptación del huésped que es muy relativa. Va a depender muchísimo de la persona, va a depender muchísimo del estado del individuo, ya que se puede producir una adaptación de parte del huésped ante la respuesta inflamatoria que su organismo está teniendo, como podría no producirse. Esto va a depender de cuándo se origina este síndrome de respuesta inflamatoria y sobre todo va a depender de la gravedad de la respuesta inflamatoria que tiene el organismo ante el factor que lo haya estimulado. Ahora bien, tenemos que este síndrome de respuesta inflamatoria se va a desarrollar en 3 fases. Tenemos la fase número 1, que está caracterizada por una resistencia vascular. Y esta resistencia vascular se va a producir sobre todo a nivel pulmonar y por supuesto a nivel sistémico, lo que podríamos denominar una vasoconstricción. Esta vasoconstricción en la zona esplácnica va a ser mucho mayor, va a ser más exacerbada, lo que me va a llevar a una isquemia órgano-regional. Me va a disminuir el nivel de oxígeno y por supuesto me va a disminuir la irrigación o el flujo circulatorio a la zona esplácnica. Esto me puede conllevar a la liberación de radicales libres y esto a su vez me va a estimular o me puede permitir la translocación de bacterias entéricas que van a atravesar la mucosa del intestino al torrente sanguíneo o al tejido linfático y esto me puede producir complicaciones mayores. Es importante saber que en esta fase se va a producir la liberación del factor depresor del miocardio. La fase número 2 se caracteriza principalmente por el aumento de la permeabilidad del endotelio, sobre todo a nivel del lecho pulmonar. Durante esta fase no van a producirse mayores cambios hemodinámicos. Y por último tenemos la fase número 3. En esta fase la vasoconstricción va a aumentar de manera considerable, sobre todo a nivel pulmonar, esto debido pues al aumento de la permeabilidad del endotelio de esta zona. Y en esta fase se puede observar la falla miocárdica mucho mayor debido a la liberación que se produce en la primera fase del factor depresor del miocardio. Ahora tenemos la sepsis, ¿sí? La sepsis es un síndrome clínico que está caracterizado por alteraciones tanto fisiológicas como bioquímicas que se ven o están desencadenadas por una infección. Puede estar producida por cualquier agente etiológico. Estamos hablando principalmente de bacterias, así que podría estar producida por una bacteria. Es importante saber que esto lo que va a causar es una respuesta descontrolada del organismo ante la presencia del microorganismo que me está causando la infección. Muchas veces la respuesta inmune desregulada es la causa de la falla multiorgánica que conlleva o que está relacionada o va de la mano con la sepsis. Y es esencial que se realice un diagnóstico temprano de la sepsis para poder establecer un tratamiento adecuado y poder evitar las posibles complicaciones de la misma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y una sepsis? En primer lugar, tenemos que la sepsis es la reacción anómala del sistema inmunológico del huésped ante la presencia de un microorganismo que me está causando una infección, mientras que el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica puede ser una respuesta completamente normal, una respuesta autolimitada, que no es exagerada, ante algún tipo de factor que puede ser un traumatismo o una lesión o incluso una sepsis. Por lo que una sepsis puede derivarme en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero en la sepsis se produce una respuesta exagerada del sistema inmunológico que me lleva a una falla multiorgánica. Y como dije anteriormente, en el síndrome de respuesta inflamatoria simplemente es el organismo reaccionando de manera normal. Por último, yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que una persona sufra una septicemia. Es importante saber que las personas que se van a ver más propensas a sufrir una septicemia son aquellas que
bien sea por algún factor o circunstancia temporal o permanente, tengan la disminución en la capacidad de lidiar con una infección. Entonces tenemos por lo menos el caso de los recién nacidos, sobre todo porque su sistema inmunológico no se ha desarrollado totalmente y por ende se van a ver más vulnerables ante infecciones y estas infecciones pueden avanzar a una septicemia. El caso de los adultos mayores, porque por supuesto que la energía, la respuesta inmunitaria no es la misma que cuando eran jóvenes o las de una persona joven y también son por ende más propensos a una infección. El caso de las mujeres embarazadas, personas que padecen alguna enfermedad crónica como la diabetes, personas con un sistema inmunológico debilitado o con un sistema inmunológico suprimido, bien sea por el uso de medicamentos o por una enfermedad como lo es el SIDA. Personas que se han sometido a antibioterapia o a tratamientos con corticosteroides de manera reciente. Y ya como hablamos anteriormente, pues el tratamiento con antibioterapia lo que puede causar es que los microorganismos me desarrollen resistencia a este tipo de fármacos. Personas que han estado hospitalizadas, que por supuesto tienen una enfermedad por la cual fueron hospitalizadas, que van a tener un sistema inmunológico debilitado y aparte se ven expuestos a diversos riesgos biológicos. Y es mucho mayor el riesgo si la persona estuvo o está internada en la unidad de cuidados intensivos. También como lo es el caso de aquellas personas que utilizan drogas recreativas como una administración intravenosa, muchas veces se utilizan jeringas no esterilizadas y esto puede facilitar el paso de bacterias o de microorganismos a través del torrente sanguíneo y me puede generar una sepsis y una septicemia. Personas que tienen prótesis articulares, que tienen válvulas artificiales o que tienen válvulas defectuosas fisiológica o morfológicamente pueden ser también más propensas a desarrollar este tipo de enfermedades. Y por último, vale la pena destacar aquellas personas que cursan con infecciones recurrentes o persistentes. Esto puede ser producto de una cepa resistente a el tratamiento farmacológico, si estamos hablando de bacterias, pues resistente a antibióticos, y el hecho de que la persona esté cursando de manera constante infecciones, que incluso si se tratan de manera adecuada, vuelven a aparecer, estas personas también son más propensas a desarrollar enfermedades septicémicas. Buenas, mi nombre es Lourdes Perdomo y continuando, ahora veremos la fisiopatología de las enfermedades sépticas. Cabe destacar que la respuesta inmune y neurohumoral son mecanismos adaptativos que, si no son modulados, pueden llegar a causar alteraciones tisulares y fallas multiorgánicas. Fisiopatológicamente, la sepsis se define como las condiciones en las cuales una infección no puede ser controlada a nivel local. Esto desata a su vez la respuesta inmune y neurohumoral, que desata a su vez el sistema de inflamación y de la coagulación, desatando a su vez estos tratando de ser compensados por el sistema antiinflamatorio. Esta respuesta inmune y neurohumoral, si se prolongan por mucho tiempo, pueden causar, como dije en el principio, daño tisular y falla multiorgánica. Esto porque son mecanismos adaptativos y necesitan ser modulados para dejar de funcionar o desactivar su función. Pero sin embargo, esta respuesta inmune y neurohumoral tanto de la inflamación como la coagulación están dirigidas inicialmente a controlar la infección. Esto tratando de compensar las grandes cantidades de energía que necesita el huésped para sobrellevar el estado de hipermetabolismo e hiperdinamismo que poseen al contrarrestar esta infección. Por lo tanto, este es un mecanismo adaptativo que inicialmente necesita o busca compensar los niveles de estrés tanto a nivel metabólico como a nivel nutricional de los órganos al momento de combatir una infección. La fisiopatología de la sepsis es diferente cuando se trata de una producida por un gran negativo o por un gran positivo. En la sepsis dada por gran negativo, esta se inicia por la liberación de lipopolisacáridos conocidos como endotoxina LPS. Esta endotoxina LPS, al ser liberada en el torrente sanguíneo, se enfrenta a la primera línea de defensa del huésped, es decir, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las albúminas, algunos anticuerpos y lipoproteínas, que intentan controlar la infección. Si estos no logran fagocitarla,
Este lipopolisacárido continúa libre en el torrente sanguíneo o continúa circulando, donde se une a una proteína llamada LBP, que es producida por el hígado. Este complejo luego se va a unir a receptores de la pared celular del huésped, donde va a comenzar a emitir una señal intracelular producida por el complejo TLR4. Este complejo o esta señal se produce cuando el TLR4 se une a una quinasa activa y luego se produce el proceso de fosforilación que activa otra quinasa que produce la translocación del núcleo de la célula. Esto transloca a los dímeros activos del TLR4 hacia el interior del núcleo, donde ocurre la translocación, la transcripción y la producción de ARN mensajero que estará destinado a producir o incitar la producción de citoquinas que aumenten la infección o que sean factibles para la infección. Es decir, que una sepsis dada por gram negativos está dada más que todo o se prolonga más que todo por la producción de ARN mensajero que pueda producir citoquinas. En cambio, cuando es una sepsis producida por gram positivos, esto puede ser mediante dos mecanismos. El primero es la producción de exotoxinas presentadas como superantígenos o por componentes propios membranales propios de la misma bacteria, es decir, los peptidoglucanos, el ácido lipoteicoico y las lipoproteínas. Si es por el segundo mecanismo, estos componentes interactúan con la membrana del huésped, más específicamente con los receptores TLR2, y tienen un mayor o menor peso en cuanto a la viralidad de la enfermedad que la producción de LPS que tienen los gram negativos. Si es por el primer mecanismo, es decir, por superantígenos, estos se unen a células presentadoras de antígenos que participan en el MHC2, es decir, el complejo de histocompatibilidad 2, o también en los receptores beta que poseen las células T, promoviendo así una gran producción de citocinas proinflamatorias. Algunas bacterias gram positivas que usan este mecanismo de superantígenos podrían ser los Staphylococcus y los Streptococcus, que son los mayores productores o los causantes de los shocks tóxicos. Ahora veremos los factores que contribuyen al establecimiento de una sepsis. Entre ellos tenemos algunas proteínas y algunas citoquinas, que son propias del mismo huésped o son producidas por el mismo huésped, pero que a su vez contribuyen al establecimiento o la agravación de la misma enfermedad. Pero primero tenemos la TLRS, que es una proteína de tipo transmembrana, rica en leucina, que ya se había mencionado anteriormente que existen varias versiones o dominios de esta misma proteína, como puede ser la TLR4, que sirve como un centro de acoplamiento a la endotoxina de los gram negativos. Luego está la TLR2, que sirve también como un centro de acoplamiento o una alianza hacia los mecanismos propios de las membranas de las bacterias de los gram positivos. Y existe una TLR5 que es para las bacterias flageladas, o sea, se encarga de reconocer los flagelos de las bacterias. Luego está la TRIM, que es una proteína membranal descubierta recientemente, encargada del reconocimiento bacteriano y de sus productos. Sin embargo, esta proteína también tiene la capacidad de hacer que los monocitos infectados por LPS de las bacterias gram negativas produzcan más productos proinflamatorios o citoquinas proinflamatorias. Luego tenemos la MIF, que es una citoquina segregada por el riñón y por el pulmón en presencia de otras citoquinas, proinflamatorias. Se ha descubierto, se ha estudiado que su presencia en exceso puede agravar o ser la causa de algunas sepsis graves o sepsis crónicas. Luego tenemos la proteína HMGP1, que es una proteína que participa estabilizando los nucleosomas, facilitando lo que es el proceso de transcripción y modulando lo que es la actividad de los receptores hormonales esteroideos.
Su papel en la sepsis es un poco tardío, pero se dice que elevados niveles de esta proteína han causado agravamiento de la enfermedad o respuestas negativas en algunos pacientes. Ahora veremos el papel de las citoquinas en la sepsis. Las citoquinas forman parte del sistema de modulación de la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria del huésped ante una sepsis. Muchas de ellas pueden ser encontradas o detectadas únicamente en situaciones de shock séptico, mientras que otras pueden ser vistas en situaciones de sepsis normales o menos graves y situaciones de sepsis crónica. Muchas citoquinas poseen sus propios receptores de membrana que al unirse a ellos forman una señal intracelular que activa lo que es las tirosinquinasas, formando así o haciendo así que la citoquina se disocie y se vuelva un complejo soluble que puede estar presente en el plasma y de esta forma así ser detectada en una situación de sepsis. La modulación de las citoquinas pueden ser reguladas por la modulación de sus antagonistas plasmáticos o también puede ser por un sistema de retroalimentación que puede ser de manera indirecta o por mediadores hormonales. Buenas, me llamo Leonardo Flores y continuamos con la clase sobre la respuesta inflamatoria. Tenemos que constituye un mecanismo complejo y fundamental para el mantenimiento de la vida, donde participan numerosas subcascadas y se implican diversos sistemas cuyos protagonistas más frecuentes y considerados como más fundamentales es el TNF-alfa, en el cual es el factor de necrosis tumoral alfa, también la interleucina 1 y la interleucina 6, también el interferón y la interleucina 18, además de que las quimiosinas y la interleucina 8 y la familia de las proteínas quimioatrayentes de monocitos que atraen a los polifonucleares y activan a los macrófagos. El factor de necrosis tumoral, también TNF, como se abrevia, es universalmente reconocido en extensas bibliografías al respecto. Fue la primera citosina implicada en la patogénesis de la sepsis. Los niveles de séricos de TNF se encuentran elevados en el paciente con sepsis, aunque dicha elevación depende tanto de la gravedad como el tipo de proceso séptico, mientras que en la meningococemia su paralelismo es evidente. No sucede lo mismo en las situaciones de sepsis abdominales, donde no se puede establecer de forma clara a una relación con la supervivencia. En estas discordancias se implica la presencia de receptores solubles circulantes y en el momento de la determinación plasmática de TNF, dada que a su corta vida. También decimos que la interleucina 1 es otra citosina proinflamatoria de notable actividad en la sepsis. Esta engloba a una familia de mediadores que comprenden por el lado a dos formas con distinto peso molecular, la interleucina alfa y la interleucina beta, siendo la segunda la más estudiada. Asimismo, ambas presentan dos tipos de receptores, que es 1 y el 2, de cuya unión se induce una señal de transducción que induce la activación de factores de transcripción tales como la NF-κB y la proteína 1 de activación, como se abrevia AP1. Pero además esta cuenta con los receptores de IL-1, que son inhibidores solubles circulantes que se unen a los receptores y que se liberan siempre tras la elevación plasmática de IL-1, por lo que como en el caso del TNF constituirá un mecanismo de autocontrol en la respuesta inflamatoria. También decimos que IL-6 es un medidor con actividad ambivalente, considerado por unos durante mucho tiempo como una citosina proinflamatoria y clasificado por otros como una antiinflamatoria, aunque probablemente comparta ambas actividades o también no sea un medidor directo, sino como un marcador de inflamación sistémica y que refleje solamente los efectos netos de la producción previa del TNF y IL-1, o bien que sea que el IL-6 sea como una proinflamatoria en presencia de otras citocinas.
La infusión de la IL-6 provoca fiebre, pero no produce los efectos hemodinámicos de las otras citocinas referidas. La IL-6 también es la citocina cuyos niveles séricos al ingreso están más estrechamente relacionados con la muerte. Aunque dichos niveles descienden y rápidamente a pesar de que persista la sepsis y el fallo de órganos. Sin embargo, en diferentes estudios con actuación terapéutica sobre la sepsis, este descenso fue más rápido que en los distintos grupos de controles, aunque eso no significa que siempre mejor evolución, pues en el tercero de ellos no hubo mejoría evolutiva. Y aunque se sugiere que la posibilidad de que el descenso del IL-6 se asocie con la resolución de la sepsis, esto no queda claro, porque el descenso antes citado tras las primeras 24 a 48 horas se encuentra tanto en pacientes que sobreviven como en los que fallecen. Aunque en un estudio se notificó que el IL-6 permanecía elevada en los pacientes que no sobreviven al 10º día. Tenemos el IL-8, que aunque es un péptido que junto con los 10 o más citocinas proinflamatorias se ha designado como una quimiosina, en el cual el IL-8 produce la estimulación de la quimiotaxis, que es el aumento de la liberación de enzimas lisosomales, y sobre regulación de los receptores del complemento. La infusión de IL-8 induce granulocitopenia inicial seguida de granulocitosis. Asimismo cuenta con los dos receptores de alta afinidad 1 y 2, siendo el segundo compartido por otros medidores, y la señal de transducción se efectúa a partir de la movilización del calcio intracelular y activación de la proteinquinasa C. La IL-8 también se detecta en el suero de pacientes con sepsis, aunque solamente y por ahora en pocos trabajos se ha correlacionado con la mortalidad. Ahora hablemos sobre la respuesta antiinflamatoria, en el cual esta está frente a la cascada de proinflamatoria, en el cual se produce un efecto de regulación para modular dicha cascada, que se basa en la producción de los receptores solubles para el TNF y IL-1, en que los receptores señuelos de la IL-1 en inactivadores del complemento y de producción de citocina, de citocina claramente antiinflamatoria, cuyo caso es la IL-10, también la TGB beta y la IL-4, en el cual esta respuesta antiinflamatoria vendrá medidas por la que la supremacía que se establezca en la diferenciación de los linfocitos THO y TH1, que son improinflamatorios, y la TH2, que es antiinflamatorio. Esta diferencia está medida por los diversos factores tales como el tipo de patógeno, el tamaño del inóculo y el lugar de la infección, pero entre ellos la presencia de citocinas dominantes puede determinar el proceso IL-2 para el TH1 y el IL-4 para el TH2. Decimos que la IL-10 es la citocina antiinflamatoria. Entre sus actividades se encuentra la supresión de IFN por parte de los linfocitos T y compredadores y las células NK. La supresión de la citoquinasa proinflamatoria de TNF y L1 y L6 y L8 por los monocitos al mismo tiempo se encargan de regular la producción de IL-1 de forma inversa de la inhibición de IL-10, que produce el incremento de los niveles circulantes de TNF. Los enfermos con shock séptico presentan niveles elevados de IL-10, que son independientemente de la presencia o no de la infección, documentada microbiológicamente, pero sí están relacionadas con la presencia de bacteriemia y con el laboratorio del shock séptico medida por la escala Apache 2. Aunque tanto el IL-10 como el TGF-beta actuarían como factores que resuelven una situación de sepsis, esta actuación puede desembocar en un estado de relativa inmunoparesia que puede predisponer a los pacientes que están infectados en
pacientes con sepsis que se han encontrado en niveles circulatorios elevados de IL-10, aunque no en todos los pacientes, que es al contrario de la TGF beta, cuya concentración serémica suele estar baja o normales en la sepsis. Estos niveles se hacen máximo a los 48 horas y permanecen durante 3 a 5 días y están en relación con la evolución y con la concentración de las citocinas proinflamatorias. A partir de estudios de animales se considera que aunque aumente la IL-10 puede desempeñar un papel importante en la resolución de la sepsis. El tiempo de administración es crítico. Dentro de la respuesta antiinflamatoria se alinean medidores como la IL-1, que es la antagonista del receptor del IL-1, ante referidos y receptores como el tipo A, CRA. Ahora hablemos sobre la apoptosis en la sepsis, en el cual dentro de los mecanismos contrarreguladores se halla la apoptosis. Esta apoptosis que se produce en la sepsis en los linfocitos, más que todo la B, las células T y la CD4, que son células dendríticas, y las células epiteliales gastrointestinales, llevan una inducción de anergia o producción de citocinas antiinflamatorias que dificultan o disminuyen la respuesta al patógeno, ya que se produce por lo que se presenta a los linfocitos y las células dendríticas cuando hay que esperar la expansión clonal de los mismos, y ellos se llevan un descenso en la producción de anticuerpos, que son los linfocitos B, en la activación de los macrófagos, que son los CD4, y la presentación de antígenos, que son las células dendríticas. Inversamente, la necrosis celular estimula la respuesta inmune y aumenta la defensa frente a los gérmenes. Por lo que respecta a los mecanismos de producción de apoptosis, esta puede ser inducida por la falta de estimulación antipoptótica, que lleva a una pérdida de estructura de las mitocondrias y la liberación de los citocromo C, y estimulación del APAF1, que es una proteína de activación en el factor, o por el ligando que se unen a los receptores de la familia TNF, tales como el TRAI, que es una institución de proteína, que ambos mecanismos descadenan la cascada de las caspasas, que conlleva a la degradación de los materiales genéticos y las proteínas celulares estructurales, formándose cuerpos apóticos que pueden ser destruidos por los fagocitos y fagocitos circundantes. Probablemente la apoptosis de los linfocitos se deba a la liberación endógena de los corticoides inducidos por la agresión. Y por último, hablamos sobre la cascada de complemento, que en la sepsis tanto los liposacáridos como los inmunocomplejos circulantes, hidratantes de fase aguda o receptores como el ya referido del leticina urida amanano, induce la activación de ambos sistemas de complemento, en el cual en el ataque de la membrana del complejo C5b9, formando poros, proporcionando su destrucción. El C5a tiene distintas acciones, como la trascendencia proinflamatoria, que en la sepsis el C5a se encuentra más elevado cuanto más gravedad es el cuadro séptico, y esa elevación se relaciona de forma directa con la supervivencia y el fallo de órganos, en el cual la producción de C5a en la sepsis en los seres humanos se asocia a un efecto procoagulante y una alteración de la génesis de la citosina y de la actividad sobre la producción de aniones superóxidos por los neutrófilos, y también por la liberación de enzimas granulares por los fagocitos y efectos de vasodilatación. Patogenicidad de la septicemia. El término septicemia se refiere cuando hay una sospecha o demostración de una infección y evidencia la respuesta sistémica a dicha infección, como hipotermia, hipertermia, taquicardia. El síndrome septicémico altera la perfusión a los diferentes órganos, y esto puede provocar
reducción en la producción de la orina, acidosis sistémica, hipoxemia, alteraciones mentales. Si el proceso se descontrola o no hay una mejora, esto puede ocasionar un shock séptico y fallos a diferentes órganos que necesitan una buena perfusión, como el corazón, el riñón, el hígado, los pulmones, el encéfalo. A su vez también puede descontrolar lo que es el proceso de coagulación intravascular diseminada. La excesiva mortalidad es debido a que los pacientes desarrollan un shock séptico resistente a los tratamientos. El evento inicial del síndrome septicémico es la vasodilatación con la disminución de la resistencia periférica e incremento del gasto cardíaco. A su vez ocurre lo que es el flujo capilar y la disminución del flujo sanguíneo circulante. Una vez entrada en esta etapa, el paciente comienza a presentar acidosis, hipoglicemia, hipoxemia, hipotensión. También ocurre fallo a los diferentes órganos que necesitan una buena perfusión, como ya lo he mencionado, y un descontrol en la coagulación sanguínea. Medidas de prevención contra la septis. En primer lugar, mantener una buena higiene contra las infecciones, preparar adecuadamente los alimentos, cocinarlos bien, lavar bien las verduras y consumir aquellos alimentos que nos ayuden a fortalecer el sistema inmunológico. Tener una atención especial a aquellas personas que tengan mayor riesgos de contraer la septicemia, especialmente los adultos mayores, los niños y las mujeres embarazadas. En el hospital, aquellas personas que tengan alguna infección, tratarlas de manera correcta y eficaz para evitar que esa infección pueda ocasionar una septicemia y provocar un cuadro complicado en la salud del paciente.